Cerramos prácticamente la semana más importante del año, no porque llegue la Lotería Nacional, sino porque estamos los españoles, yo creo que obligados a ir a las urnas este próximo domingo. Todo depende de nuestro voto, todo depende de la decisión, y hasta cuando se podían publicar encuestas, todo sigue indicando que hay un porcentaje muy importante en nuestro país, en Canarias también, se habla de más de un 21% de las personas que van a votar, que quieren votar, todavía no tienen claro qué es lo que quieren votar, el sentido de su voto, y un poco pues queremos hablar de todo esto en el día de hoy. De alguien que no se juega mucho, en el sentido de pues que no se presenta a unas elecciones, pero sí lo que significan las siglas y lo que significa ser nacionalista en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, lo que conforman las Cortes Españolas. Hoy está con nosotros Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, y por lo tanto podemos decir que el buque insignia del nacionalismo en Canarias. Fernando Clavijo, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo ha vivido esta campaña desde el Gobierno de Canarias, cuando lo que pasa el día 20 de diciembre pues va a decir mucho de los dineros que nos vengan desde Madrid? ¿Cómo se ha vivido estas 2 semanitas? La verdad es que ha sido una campaña rara, ¿no? Primero por las Navidades, el entorno al encendido de los alumbrados de Navidad, la gente haciendo las compras, con lo cual nunca, yo no creo que en la historia de la democracia nunca ha habido elecciones en un periodo tan cercano a finales de año y a lo que es la Navidad, la Nochebuena, la Nochevieja, en definitiva en ese ambiente festivo en el que estamos. Después además está haciendo una campaña tremendamente mediática, ¿no? O sea, las teles nacionales, con, digamos, personalismos, casi estrellas de televisión y estrellas mediáticas, más que proyectos políticos y estructuras, e ideología y propuestas concretas, sino todo está siendo como muy reality show, ¿no? Y nosotros, un partido nacionalista modesto, lo único que nos presentamos ahí en estas elecciones, pues lo que estamos es trabajando mucho, haciendo el puerta a puerta, el casa a casa, y desde luego teniendo presencia como nacionalistas en nuestras teles, las teles de nuestra tierra, como Mi Tierra Televisión, las teles de aquí en las que podemos llegar, ¿no? Nosotros no llegamos al programa de Bertín Osborne ni al de María Teresa Campos, ¿no? Nosotros... Sí, pero con eso que está diciendo usted hoy de... Nosotros hicimos campaña, estamos haciendo campaña pues en las televisiones locales, en las emisoras de radio, en los medios de comunicación locales. Así ganaron ustedes el mayor número de diputados en lo que fueron las agrupaciones independientes de Canarias, obteniendo un resultado extraordinario, y posteriormente en las elecciones que hicieron ya como Coalición Canaria. Efectivamente, tampoco entraban, no estaban las tales privadas en aquella época, estaba Televisión Española y poco más. Y también es cierto que no teníamos esta dispersión de voto en cuanto a Ciudadanos y Podemos, ¿no? Ahora mismo hay cuatro propuestas para presidir España, en este caso 2 partidos, digamos, con una historia y un bagaje, y 2 individualidades, ¿no? Porque lo que es Podemos y lo que es Ciudadanos son personas individuales, no hay una estructura ni hay ninguna identidad detrás. Y esto es un fenómeno nuevo, ¿no? Está cambiando, las cosas están cambiando, nos tenemos que adaptar al cambio y tenemos que buscar nuestro espacio, pero que duda que a todos los nacionalismos, incluido el propio PNV, que está teniendo muchas dificultades para poder llegar, nos está costando, ¿no? Yo creo que el tema catalán nos ha hecho daños mucho a todos los nacionalistas, ¿no? Eso es muy importante, el decir, no todos somos iguales, y además decía, creo que en estos días, la número 1 de Coalición Canaria, que no todo vale, es decir, y no se va a pedir más de lo que le corresponda a un territorio como el nuestro. Esas elecciones que parece no, por lo menos en los medios de comunicación nacionales nos la están vendiendo de unas elecciones a 4, evidentemente están haciendo un daño increíble a otras formaciones, incluidas las que se presentan a nivel nacional, que no han tenido espacio, como podría ser UPyD o Izquierda Unida, y otros muchos partidos que se presentan a nivel nacional y que no tienen posibilidad de llegar.
Ustedes son claros cuando dicen nosotros no vamos a ostentar nunca la presidencia del gobierno de España, pero sí que podemos hacer mucho, especialmente para nuestra tierra, sin renunciar también a poder aportar cosas a nivel nacional. ¿Cómo encontrar un hueco ahora mismo, cuando nos quedan tan pocos días, cuando estamos hablando de un número de personas importantes que no tienen claro el sentido de su voto, de explicarles el sentido? Ya no hablo del sentimiento de canariedad, sino del sentido más útil de poder tener un diputado de Coalición Canaria o un senador. Bueno, yo el ejemplo que pongo creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, porque ahora mismo nosotros somos el único partido nacionalista que se presenta en Canarias a las elecciones. Como único partido nacionalista, la única obediencia es la de nuestra tierra. Y hay un ejemplo muy evidente, ¿no? Nosotros llevamos sufriendo los últimos 12 años una financiación autonómica injusta. De hecho, un cántabro cobra o tiene 1.000 euros más por cántabro de financiación de la que tiene un canario, para financiar sanidad, educación, justicia, los servicios básicos. El próximo mandato se va a revisar la financiación autonómica y lo que tiene que ocurrir es que hay que quitarle dinero a algunas comunidades que tienen más para dárselo a otras que tienen menos. Y yo le pregunto a los televidentes, Canarias, de las que tiene no menos, mucho menos, es la peor financiada del Estado. ¿Ustedes ven a Albert Rivera votando a favor de que le quiten dinero a Cataluña para dárselo a Canarias? ¿Ustedes ven a Pedro Sánchez votando a favor de que le quiten dinero a Andalucía para dárselo a Canarias? ¿Ustedes ven a Mariano Rajoy quitándole dinero a Galicia para Canarias? ¿O ven a Pablo Iglesias quitándole dinero a Madrid y a Barcelona? No. Cuando llegue el momento, si no tenemos presencia y no somos necesarios, pues ocurrirá lo de siempre. Canarias está muy lejos, los votos ellos lo tienen en otros lados, porque cuando se cierren los colegios electorales en Madrid y en toda España y se empieza a saber ya quién es el presidente del gobierno de España, nosotros seguimos votando en Canarias, porque estamos una hora más votando. Pues la realidad en este caso es que eso no va a suceder. Y por mucho que digan que no, que son igual de canarios, por mucho que digan que ellos van a defender que qué va a hacer 1 o 2 diputados o 3 diputados como máximo en Madrid al respecto, pues mira, lo que va a hacer es vender caro su voto a cambio de que los canarios tengan la financiación que se merecen. Cuando Mariano Rajoy diga a levantar la mano, todos los del PP sin fisuras levantarán la mano. Cuando lo diga Pedro Sánchez, Albert Rivera o Pablo Iglesias, y van a depender de lo que les digan que hagan, nosotros no. Yo creo que ese es el ejemplo más claro de que si no estamos presentes en Madrid, pues Canarias no estará, y ese debate se sucederá y saldrán beneficiadas como siempre otras comunidades autónomas que no será la Canaria. Coalición Canaria llegó a tener 4 diputados, ¿no? Sí. Un número importantísimo en el Congreso y llegó a tener un número importante también de senadores. Por la situación a la que ha llegado nuestro país y además porque parece que son unas elecciones que se van a tomar entre 4. Yo no sé cuáles son las previsiones que tienen los partidos, imagino que sacar lo máximo posible, pero siendo realistas, pues Coalición Canaria, veíamos las encuestas, 1, 2 diputados, estaban 2, volvía a 1, a veces un solo diputado o 2 pueden ser decisivos para ese número de 176. Lo que está claro es que las elecciones en nuestro país no van a dar a ningún partido 176 diputados. Ustedes han tenido la habilidad de pactar con unos y con otros. Si las encuestas se cumplen y el Partido Popular gana las elecciones y por lo tanto forma gobierno y busca acuerdos, aquí en Canarias tienen ustedes un pacto con el Partido Socialista. Ahora me dirá, habrá que esperar que lleguen las elecciones pues para saber con quién pactamos, pero pongámonos en posición y pensemos que el Partido Popular gana las elecciones y que ustedes son necesarios para la gobernabilidad. ¿Tendrían problemas a la hora de tener un pacto en Canarias y otro en Madrid? Ningún problema. Nosotros no hemos tenido ningún problema con que el Partido Socialista vaya con Nueva Canarias, que está en la oposición en el gobierno de Canarias. Yo creo que ese sería un escenario para nosotros
para Canarias me refiero, no para la Coalición Canaria, ideal. O sea, imagínese usted que el pacto previsible, Partido Popular, Ciudadanos, que le falten 2, 3 y que los nacionalismos PNV y Coalición Canaria podamos estar ahí presentes. Eso significaría negociar de tú a tú con el Estado la financiación autonómica, el régimen económico fiscal. Si se modifica la Constitución, pues el espacio de reconocimiento de región ultraperiférica y anclar el régimen económico fiscal a la Constitución. Yo recuerdo, solo tenemos que tirar de hemeroteca, que hace 15 días Albert Rivera y Podemos decían que el régimen económico fiscal era un tema de los empresarios y los ricos de Canarias, que ellos ni se lo pensaban. Albert Rivera va diciendo por ahí que es antinacionalista y que se tiene que tratar a todos iguales. Ahora ya en campaña han cambiado, ahora han llegado, han dicho, no, sí, a Canarias hay que tratarla de manera distinta, porque claro, sus condiciones son distintas. Lo están diciendo ahora en campaña, pero llevan años diciendo que no, y cuando acabe la campaña, dependiendo de cómo queda el resultado y si están ahí, tararí que te vi, es decir, se olvidarán que esto está muy lejos. Con lo cual, lo que se presenta en estas elecciones es una oportunidad para Canarias, y nosotros lo estamos tratando de vender así. Esto es una oportunidad para Canarias, es una oportunidad para volver a poder tener los canarios peso específico en Madrid, porque de que salgan los partidos estatalistas y centralistas, pues al final no cuentan, sencillamente no cuentan, son 1 o 2 diputados en grupos de a lo mejor de 100 y pico, de 70, de 80 diputados, y ahí eres uno más, levantas la mano, hablas si te dejan hablar cuando te toque, y levantas la mano cuando te digan lo que tienes que votar, que es lo que ha ocurrido en las últimas, pues con Zapatero ocurrió, con Rajoy ocurrió, o sea, se vota y hay disciplina de partido. Coalición Canaria presenta Ana María Bramas, número 1 al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. Y mucha gente que nos pueda estar viendo puede decir, y dice, bueno, a mí me gustaría votar la Coalición Canaria, pero claro, los que sean de derechas, ¿no? Dirán, pero es que si le doy el voto a Coalición Canaria, pueden subir los de la izquierda, y mucha gente que pueda estar pensando en sentido contrario, voy a utilizar el voto útil. Ese es el gran problema que están teniendo los nacionalistas, yo creo que en los diferentes territorios que conforman nuestra realidad nacional. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Que a lo mejor tienen ese sentido nacionalista, pero están pensando en lo que todo el mundo está denominando como el voto útil. Nosotros no vamos a decidir el presidente del gobierno de Canarias, de España. O sea, es evidente, uno tiene que ser honesto y realista. Nosotros no vamos a poder decidir eso. En este caso, nosotros lo que vamos a poder decidir es qué peso tiene Canarias en los próximos 4 años. Qué peso tiene a la hora de negociar el RED, qué peso tiene a la hora de negociar la financiación autonómica, qué peso tiene Canarias a la hora de la modificación de la Constitución, si tenemos o no planes de empleo, si tenemos o no planes de infraestructuras turísticas, si tenemos o no convenios de carreteras para el anillo insular, si tenemos o no la financiación para mejorar el Hospital del Sur. O sea, qué duda cabe que esa va a ser nuestra decisión básica. El presidente del gobierno de España, el próximo, lo van a poner los 45 millones de españoles restantes que tienen derecho a voto, o los 46 millones de los 47. Y eso es algo que lo que tienen que pensar es, independientemente de la ideología, independientemente del sentimiento, con el voto de los canarios no va a haber ese cambio. Con el voto de los canarios lo que va a haber es si Canarias tiene o no voz. Y yo, porque se presenta también Francisco Linares para el Senado, o sea, de todos los candidatos que se presenten, ¿habrá una persona que conozca mejor los problemas del norte? Que sea un alcalde como Paco Linares de éxito, que vaya a luchar su tierra como nadie. ¿Habrá alguien mejor de todos los que se presentan? Ustedes ven a Paco Linares agachando la cabeza en el Senado, en Madrid, votando a favor de que le recorten dinero a Canarias, o lo ven como es él, vehemente, luchando y peleando porque se reconozca los derechos de Tenerife y del norte de Tenerife. Y ustedes ven a Ani agachando la cabeza y obedeciendo a un portavoz que levanta el dedo y dice, esto es sí, esto es no y esto es abstención. Esto es lo que hacen, entonces todos ni se enteran de lo que están votando si no le dan un... Yo no lo veo, ¿no? Y eso es lo que tiene que decidir la gente. No quién va a ser, no vamos a decidir quién va a ser el próximo presidente del gobierno de España. El 20 vamos a decidir con nuestra papeleta lo que hacen los consejeros en un consejo de administración. Es decir, nos gustan estos consejeros, los ponemos, no nos gustan, los quitamos. Y de ese consejo de administración, que van a administrar todos los bienes de todos los españoles,
ahí se decide cuánto dinero vamos a dedicar pues a los 5 millones, bueno, ya un poquito menos, 4 millones y pico de parados que tenemos en todo el territorio nacional. O la persona que me está viendo en estos momentos y que tiene que operarse y que tiene una lista de espera increíble. O me está viendo una persona que en estos momentos tiene que ir a trabajar todos los días, hablo de Canarias, claro. Hablo de Canarias, que tiene que ir a trabajar todos los días al sur y tiene que ir por el norte y pierde media vida en la carretera. O a esa persona que con muchísimo esfuerzo se compró su casa, llegó al banco y se la quitó. O esas personas que no tienen capacidad de ahorro y que nunca pueden permitirse ni siquiera unas vacaciones. O ese pensionista que nos está viendo en estos momentos, Fernando, y que después de haber estado trabajando toda la vida, le ha quedado una mísera pensión y tiene que compartirla con sus nietos, con sus hijos, porque han perdido su trabajo y no llega nada más en casa. Me gustaría que esta entrevista sea dirigida y nos dediquemos, en vez de poner nombres, proyectos, que pongamos a todas esas personas de las que yo estoy seguro que todos los partidos se ocupan de ellas, pero sobre todo ahora que estamos en elecciones y que esa gente va a tener que votar y lo que buscan con su voto desesperadamente es que le solucionen sus problemas. Con estos ejemplos, y podía poner muchas cosas más, ¿qué solución se le puede dar desde Coalición Canaria? Bueno, pues nosotros, si somos decisivos, si al final estamos en Madrid y tenemos voz, conseguiremos que vengan los 800 millones de euros de menos que vienen todos los años. 800 millones. 800 millones de euros. Ahora mismo Canarias, con la media del Estado, con la media de financiación, para que nos entiendan los televidentes, vamos a ver, el Estado le transfiere un dinero a todas las comunidades autónomas, en este caso a Canarias. Y ese dinero que transfiere es porque ha transferido unas competencias, las competencias de educación, de sanidad, de justicia. Bueno, pues con el dinero ellos valoran y dicen, oye, para esas transferencias, que son los servicios esenciales y básicos, te transfiero este dinero. Y tú con ese dinero gestionas la sanidad, la educación, la justicia. Pues cuando divides el dinero que transfiere el Estado por los habitantes de Canarias, te toca X dinero. Ese X dinero son, en Canarias, unos 350 y pico euros por ciudadano para financiar los servicios básicos. Bueno, pues la media está en 400 euros más, en 700 y pico euros por ciudadano. Lo multiplicamos por los 2 millones de habitantes y nos dan los 800 millones de euros que vienen de menos a Canarias todos los años. Eso significa, pues primero, más economía, más empleo. Eso significa 500 millones de euros aproximadamente más para la sanidad, hospitales, reducción de listas de espera, médicos, enfermeros, auxiliares. Eso significa un convenio de carreteras para resolver los problemas de esta isla que tenemos con el anillo insular y que hay gente que se pega hasta, y si no hay, yo ahora venía para acá y hubo un pequeño accidente, hoy, un lunes hasta ahora, hubo un pequeño accidente a la altura de Santa Úrsula. Pues nos hemos pegado media hora y tuvimos que desviarnos por la Victoria y hacer porque se queda colapsada la autopista con un pequeño accidente. Con lo cual la realidad es que el que esté Canarias allí y reclamemos lo que en justicia necesitamos significa traer recursos para aquí, y esos recursos luego lo podremos hacer mejor y peor. Hemos cometido errores, hemos hecho autocrítica, nosotros hemos hecho un proceso de renovación muy importante en el partido, pero la realidad es que con eso podremos resolver esos problemas. El problema del parado, las pensiones no contributivas. Ahora mismo en Canarias representan casi el 15% de las pensiones, porque la gente trabajó en el campo, fue a Venezuela. Tenemos un porcentaje más elevado que en el resto. Más del triple. Nosotros estamos porque las pensiones no contributivas, al menos en Canarias, como fue la minería en el País Vasco y en el norte de España, sean el salario mínimo interprofesional. Y eso significa una media de 180 millones de euros al año, de los 800. Tenemos una tasa de desempleo muy por encima de la media de la nacional. Dice, ¿y eso por qué ocurre en Canarias? Ocurre porque tú coges el coche y te vas a Toledo a trabajar, o el tren y vuelves, pero aquí tienes que coger un avión. Tú no puedes estar trabajando en Las Palmas y viviendo en Tenerife, en este caso. Pues oye, nuestro mercado laboral está fragmentado, es basado en servicios. Oye,
Pues nosotros necesitamos, por ejemplo, lo que llevamos en el programa, que las empresas aquí paguen la mitad de la seguridad social y los autónomos, en tanto en cuanto el nivel de desempleo sea esté por encima de la media de España. Pues bueno, si ya en Ceuta y Melilla eso se hace, ¿por qué en Canarias no? Porque aquí los empresarios no pueden pagar la mitad de la seguridad social, o los autónomos, en tanto cuanto mantengamos esos índices de desempleo. Bueno, pues esas son las cosas que llevamos en nuestro programa y que si estamos estratégicamente colocados podremos conseguir para solucionar los problemas con nombre y apellido. Hay una cosa que está claro y que Canarias ha sufrido siempre la poca sensibilidad de los gobiernos a nivel central. En su momento el Partido Socialista pues destinaba 0 euros a las carreteras. Recordemos todos cómo estaban las carreteras en Canarias, y el Partido Popular sí es verdad que envió mucho dinero. Recordemos aquella época dorada de el descuento para residentes, llegaron muchísimas cosas a Canarias, pero evidentemente... Porque teníamos 4. Claro, tenían 4 y eran necesarios. Y Aznar nos necesitaba, en la época de Aznar fue. Sí, el PP se quedó al borde de la mayoría absoluta, ¿no? La primera, Aznar estuvo 2 mandatos y en la primera tuvo un convenio suscrito, o un acuerdo con los catalanes. Acuérdate aquello de que Aznar hablaba el catalán en la intimidad, y con nosotros, con los canarios. Es decir, para poder aprobar las cuentas generales del Estado tuvieron que negociar temas para Canarias. La verdad que fue una época espectacular para los canarios. Se creó economía, se creó economía en todo el Estado, pero especialmente en Canarias. Esa época de los 90 fue una época gloriosa. Tuvimos muchísimo turismo, tocamos los 12 millones de turistas. Fue la única vez en nuestra historia que tuvimos un paro por debajo del 10%. La única vez en toda nuestra historia. Por debajo del 10%. 10%. La única vez que Canarias tuvo un desempleo por debajo del 10%. Si se repitiera ese escenario, pensemos que a partir del día 20 de diciembre las cifras van a dar, bueno, ningún partido va a tocar los 176 diputados ni en broma. Se habla de las encuestas de los 123 que podría tener de techo el Partido Popular, muy lejos de los 176, por lo tanto, seguramente ni siquiera con 2 partidos podrán llegar a esa suma, por lo tanto tendrán que sumar pues con otros partidos. En el caso de que Coalición Canaria fuera necesaria, esos 800 millones de euros me imagino que serían irrenunciables, ¿no? Estamos sobre la mesa la financiación, los 800 millones de euros, el régimen económico y fiscal y la modificación de la Constitución para el REF, dejarlo blindado en la Constitución y que lo tenga que cumplir obligatoriamente gobierne quien gobierne. Pero eso para el Estado, para lo que significa el monstruo de la economía a nivel nacional, en comparación con lo que han pedido otros nacionalistas, no es nada. Para la dimensión, absolutamente no es nada. Estoy totalmente convencido. Y además lo justo. Claro, es lo justo y es una cuestión de voluntad política, que la voluntad política siempre se cristaliza cuando necesitas los votos del otro. Tú puedes tener mucha buena voluntad, pero mire, el Partido Popular ha tenido una mayoría absoluta y ha gobernado sin tener en cuenta las singularidades de Canarias en este caso, con el convenio carretera. Pero sin embargo, por el peso específico y el de Madrid, en este caso de Galicia, pues sí ha habido dinero para los trenes de alta velocidad con Galicia o para la circunvalación de Santiago de Compostela. Es una cuestión de necesidad y de dónde se tienen los apoyos. Por eso creo que estas elecciones, que están distintas, que son raras, que todo lo que queramos, que es un panorama inédito, que las encuestas no se saben dónde van, si se aciertan, no se aciertan, porque está todo el mundo que no sabe lo que va a ocurrir, para Canarias es una oportunidad, porque no va a haber mayoría absoluta, como tú bien has dicho. Con lo cual es una oportunidad que se nos presenta. Lo único que necesitamos es que nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, independientemente, insisto, de la ideología, se dé cuenta de que esa oportunidad se puede presentar una vez cada 25 o 30 años. Aprovechémosla, cogémosla y tengamos representación en Madrid de Canarias, que va a estar trabajando todo el tiempo, 24 horas, todos los días, solo para Canarias. A los nacionalistas la ciudadanía les dio un aviso importante
de decir, no nos gustan por el camino que van y desde dentro han querido cambiar las cosas. Esto les ha costado algún revuelo interno, incluso les ha costado muchos votos, sobre todo de muchas personas que han quedado descontentas, que estaban dentro del proyecto y que han tenido que dar un paso, o les han obligado a dar un paso para que entrara savia nueva y se tuviera ese contacto directo con los ciudadanos. ¿Han tocado techo de perder votos o ustedes todavía planifican que se pueda perder algo más para lo que se pueda denominar la refundación de Coalición Canaria? Nosotros no, yo creo que en el caso son muchas las islas, ¿no? O sea, yo creo que al final, en el caso de Tenerife, donde el proceso de renovación ha sido importante, nos ha situado como primera fuerza política clara, pero hemos perdido un número importante de votos y de apoyos, fruto del proceso de renovación, fruto de los cambios de carteles, y ahora tenemos que conseguir, o sea, el resultado de todo este proceso de renovación que hemos hecho lo vamos a ver en el 19, no lo hemos visto ahora hemos tenido que de alguna manera hacer los cambios y el proceso de crisis por las dificultades que habían dentro del propio partido para cometer la renovación. Tenemos ejemplos claros, o sea, la renovación en el Realejo no ha sido una renovación pacífica, ¿no? Y lo hemos pagado electoralmente, pero hemos tenido también en el puerto un resultado adverso y porque, bueno, se nos fue Marco, era algo inesperado y eso, pues bueno, también nos pasó así y qué duda cabe que ese cambio no nos dio tiempo a cristalizarlo, ¿no? Pero estamos haciendo ese trabajo. Nosotros pensamos que hemos tocado suelo y que ahora toca el trabajo de la gestión y remontar, ¿no? A pesar de todo, ganamos las elecciones en Canarias. Las dos últimas elecciones las habíamos perdido. Las anteriores empatamos a 21 con el Partido Popular, pero sacamos menos votos, y las anteriores sacamos 19 y sacó Juan Fernando López Aguilar 26. En estas hemos sacado 18, somos la primera fuerza parlamentaria en el Parlamento. A pesar de Ciudadanos, que no entró, a pesar de Podemos, que entró con 7 diputados, y hemos pasado de tener 3 fuerzas políticas en el Parlamento a tener 5, en este caso, de tener 4 a tener 6, perdón, me he equivocado, con lo cual, en este proceso de cambio, ahora toca la reconstrucción. Si lo hacemos bien los que estamos ahora mismo dirigiendo, pues yo creo que recogeremos el fruto en el 2019, ¿no? Esto han sido 2 elecciones muy seguidas, prácticamente con 4 meses de diferencia, y todavía queda mucho por reconstruir. Esa reconstrucción de Coalición Canaria de la que estamos hablando, pues nos ha dejado, como dice Fernando Clavijo, resultados adversos que bueno, han sido difíciles de digerir, y que ahora tendrán que estar ustedes mirando precisamente al 2019, reconvirtiendo algunas zonas, mirando qué carteles vamos a poner en esas elecciones y el futuro del nacionalismo en Canarias. No obstante, con todo eso, la fuerza y el motor del nacionalismo sigue estando en Tenerife y en La Palma. El Hierro también se consolida muy fuerte en estas pasadas elecciones, y parece que... Y Lanzarote y Fuerteventura. A eso iba. ¿Qué pasa con La Gomera y con Gran Canaria? ¿O qué futuro le espera al nacionalismo en La Gomera y en Gran Canaria, donde al final no se han podido llegar a acuerdos con Nueva Canarias, que parece que están en las antípodas? Bueno, yo creo que en el caso de La Gomera hay una fuerza hegemónica que es Casimiro Curvelo. Es decir, él se presentó durante muchos años con el PSOE, él se fue del Partido Socialista, montó su agrupación 3 meses antes de las elecciones y barrió, con lo cual ahí nosotros tendremos que hacer nuestro proceso de reflexión y tendremos que ver cómo afrontamos la situación de Coalición Canaria en La Gomera para los próximos años, ¿no? Y en el caso de Gran Canaria, mi opinión, creo que la organización política en su momento se sacrificó mucho por la espera a ver qué ocurría con Nueva Canarias, que en el 2005 fue cuando ellos decidieron, hace ya 10 años, iniciar un camino en solitario. Nunca se hubo si se había acuerdo o no, pero yo creo que realmente ahora, como tú bien has dicho, estamos en las antípodas, es decir, el líder de Nueva Canarias en Gran Canaria se llama Antonio Morales, que es el que ha obtenido la presidencia del Cabildo de Gran Canaria,
y nosotros lo que tenemos es que iniciar nuestro camino sin esperar por nadie más. Hay un grupo de gente joven y gente que se ha ido incorporando al proyecto por este proceso de renovación que hemos hecho precisamente en Coalición Canaria. Incluso alguna alcaldía en Gran Canaria, ¿no? Tenemos la alcaldía de Firgas, cogobernamos en 3 alcaldías más y bueno, y ahora mismo se ha incorporado gente de mucho peso específico. El consejero de Economía, Industria o Energía es una persona de gran prestigio dentro de la clase empresarial. Personas como Pablo Rodríguez, que está ahora pugnando por presentarse con un equipo de gente joven, el otro día de casi 100 y pico jóvenes nuevos que se han incorporado con mucha ilusión, y ahora lo que tenemos es que caminar, porque en Gran Canaria desde luego tenemos mucho recorrido. Tenemos un diputado solo y hay, pues en este caso 15, ¿no? Con lo cual tenemos capacidad de crecimiento. Aquí en Tenerife hay de 15, tenemos 6. Siempre es más difícil crecer, por eso de los conscientes, con lo cual estamos ilusionados en este proceso de reconstrucción, ¿no? Que al final lo que tenemos es que hacer las cosas lo mejor posible y que los ciudadanos deciden. Al final ustedes optaron por presentar candidatura también al Congreso de los Diputados por la otra provincia. Sí, Pablo, por supuesto. Nosotros no podíamos privar a los nacionalistas de Canarias de tener una opción única de poder presentarse. Es difícil porque la otra vez fuimos con Nueva Canarias, esta vez vamos en solitario. Nueva Canarias, insisto, ha decidido abandonar el nacionalismo e irse a la izquierda del Partido Socialista y hacer, pues bueno, uno más diluido entre un grupo de no se sabe cuántos diputados, pero nosotros vamos a seguir peleando como nacionalistas. Es que ahora mismo, si miramos todos los partidos que se presentan, el único partido en solitario y nacionalista que se presentan son ustedes, Coalición Canaria. No hay ningún otro. Y vamos a seguir fieles a nuestros principios, no nos vamos a vender por un escaño. Vamos a ser fieles a lo que creemos y lo defenderemos desde el lugar donde nos pongan los ciudadanos y seguiremos tratando de convencer a la ciudadanía de que esto es una oportunidad para Canarias. Como se presentó en la primera etapa de Aznar, donde ya tú perfectamente, que lo recuerdas como periodista y la memoria y la profesionalidad que tienes, evidencian los convenios de carretera, los planes de infraestructuras turísticas, los planes de empleo, los planes de infraestructuras educativas. Yo me sentía muy orgulloso, sobre todo cuando subían los diputados canarios. Recuerdo, estaba Paulino Rivero, de diputado nacional, y estaba José Carlos Mauricio, que fue un excelente orador. Sí. Yo creo que de los mejores que ha tenido Canarias en el Congreso de los Diputados. Recuerdo también que estaba como diputado Mardones, que llevaba muchísimo tiempo, y además era un conocedor a la perfección de la política a nivel nacional y tenía muy buenas relaciones con los ministros. Sí, con los ministros y con los temas de defensa. Luis, la verdad es que luego, bueno, pues al final la fractura del nacionalismo, yo creo que le ha pasado, a partir de ahí le ha pasado una factura a Canarias, ¿no? Y eso es un poco lo que todos tenemos que reflexionar con generosidad, ¿no? Yo creo que con Nueva Canarias el camino está cerrado totalmente, pero en estas elecciones se han acercado a otros partidos nacionalistas que no se presentan y que nos han dicho que nos van a apoyar. Nos van a apoyar tanto en Fuerteventura como en Lanzarote como en Gran Canaria, ¿no? Diciendo que duda cabe que por encima de todos es nacionalista, aunque haya diferencias ideológicas luego dentro de los nacionalismos, ¿no? Uno más de izquierda, otro más de centro, otro más de derecha, pero sí que bueno, esperemos que salga bien y que tengamos voz en Madrid y que seamos decisivos por el bien de Canarias. De lo contrario, mucho me temo que habrá otras comunidades autónomas que se lleven el gato al agua y tendremos que pasar más tiempo la travesía del desierto. En esta semana y ayer tenía un almuerzo con amigos y estábamos hablando de lo que iba a pasar en estas elecciones y éramos un grupo grande y no teníamos... me incluyo, todavía yo no he decidido el sentido de mi voto. Y me decía un amigo mío, dice, yo, a falta de lo que queda ya para las elecciones, me voy a leer, dice, yo siempre lo hago todos los años, dice, me voy a leer todos los programas que hay en internet, unos resúmenes de todos los programas, porque para mí es muy importante ir a votar. Y digo, es lo que debes hacer, es ir a votar, vota por quien quieras y demás. Y me decía una amiga, además una muy buena amiga, y me dice, a mí el presidente del gobierno de Canarias me gusta, lo veo que tiene talante y me gusta cómo lo está haciendo, se nota un cambio. Pero claro, yo no sé si votar por Coalición Canaria porque no se presenta él.
Y claro, dice, a mí me gusta el nacionalismo, pero no me gusta Niorama. Digo muchas de las cosas que han sucedido, y estas conversaciones que tuve, por ejemplo, que tuve yo ayer, pues me imagino que se repiten en muchas casas de mucha gente que me está viendo. ¿Qué le diría a esas personas que les gusta el talante de usted, que le gusta esa sensibilidad, esa cercanía, pero que a lo mejor no le gusta Niorama? Hombre, yo le diría que yo me formé en política con Aniorama. Al final empecé en el ayuntamiento en 1999, cuando ya llegó a la alcaldía, ¿no? Aniorama es una mujer de genio, es una mujer de carácter, muy vehemente, es de las que no deja pasar una injusticia. Si la ve, aunque pierda la batalla, se mete porque le puede el corazón, ¿no? Y qué duda cabe que es la quinta diputada, sin ser portavoz, que está metida en un grupo mixto, es la quinta diputada de los 350 que más preguntas, iniciativas y trabajo ha hecho en el Congreso. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes tener más afinidad con ella, menos afinidad. Yo siempre digo, Ani es una mujer de pasiones, ¿no? O la adoras o te enfadas con ella, ¿no? Pero lo que tu amiga puede tener la absoluta certeza es de que nunca hará nada que perjudique a Canarias. Y eso no lo pueden decir el resto de los diputados. Porque si gobierna el PP y hay que recortar los planes de carretera, los diputados que se presentan por Canarias votarán lo que le diga su portavoz. Pero si gobierna el PSOE y hay que quitar los planes de empleo, los diputados del PSOE que se presentan por Canarias votarán lo que diga su portavoz. Y si hay que quitarle dinero a Cataluña para Canarias, los diputados de Ciudadanos votarán en contra, y los diputados que se presentan por Ciudadanos en Canarias votarán en contra de Canarias. Esa atadura que tendrán los de Podemos, los de Ciudadanos, los del PSOE, los del PP, no la tenemos nosotros. Porque ni queremos ser presidentes de España, ni queremos poner al presidente de España. Lo único que queremos es traer los recursos que se merece Canarias para Canarias. Con lo cual, más allá, insisto, de ideologías, afinidades, lo que en estas elecciones nosotros pedimos es el voto útil. El amigo mío que tiene un cacao en la cabeza increíble, que seguramente estará viendo esta entrevista, y me va a decir, te voy a matar. Le dije, pero vamos a ver, no, en esta fecha tú todavía, bueno, no lo tengo claro yo, que he pasado por aquí un montón de políticos, y me dice, yo es que voté, yo recuerdo, dice, creo que hace 2 elecciones atrás voté por Izquierda Unida, me dijo, y me arrepentí porque no sirvió para nada. Dice, hombre, digo, y entonces, digo, ¿vas a votar por la izquierda? Entonces dice, no, por los de Podemos ni de coña. Dice, pero, digo, ¿y qué votaste en las elecciones al ayuntamiento? Dice, pues yo voté por López, por alcalde del puerto del PP. La verdad es que él es un hombre de ideología, ¿no? De Izquierda Unida al PP. Es un hombre de ideología. Digo, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Vas a votar por el centro? Dice, es que no lo sé. Dice, yo creo que la noche antes me voy a leer todos los programas en internet. No lo tiene claro, pero es que, desgraciadamente, como este amigo, hay un montón de gente en estos momentos pero si quieren que no son fieles a ningún partido, sino que votan por afinidad, por simpatía y porque simplemente quieren que le solucionen los problemas. Pues para solucionar los problemas de Canarias, el mejor voto, el voto más útil, es el de Coalición Canaria. Aunque no le guste Niorama. Aunque no le guste Niorama. Aunque no le guste... Bueno, mucha gente vota por el PP y no le gusta Rajoy. Claro, o sea, al final hay gente que dice, oye, pues tú lo ves, o sea, tú ves que Mariano Rajoy es vi una encuesta el otro día, no sé, fue en El Mundo o en El País. Mariano Rajoy está, el peor valorado es Pablo Iglesias, de todos, la valoración, el peor valorado es Pablo Iglesias. Y después el siguiente es Mariano Rajoy. Pero luego a las mismas encuestados le pregunta, ¿pero quién cree usted que está mejor preparado para dirigir España? Y salía que ganaba Mariano Rajoy, es decir, era el penúltimo por la cola en valoración como líder político, pero sin embargo para presidir España era el primero. A nivel contrario le pasaba a Rosa Díez, era la mejor valorada, pero después no se traducía en votos. Claro, con lo cual al final, más allá de las afinidades, uno tiene que pensar, dice, ¿quién va a ir a Madrid todas las semanas a decir que en Canarias necesitamos dinero para las infraestructuras como el puerto de la Cruz? Que necesitamos... No tenemos trenes, como no tenemos trenes, el dinero que se va para los trenes, que son miles y millones, que es el 80% de fomento, nuestros trenes son las carreteras, que necesitamos dinero para nuestras carreteras. ¿Quién va a ir a decir que necesitamos planes de empleo? Porque la situación de desempleo en Canarias es distinta a cualquier lugar de España, porque somos islas, somos un archipiélago. ¿Quién va a defender eso toda la semana? ¿Quién va a poder subir a la tarima a decirlo? ¿Quién sube a la tarima del Congreso? Venga, ven de todos los diputados que hay 15.
hay 15 diputados en este caso en Canarias. ¿A cuántos han visto? No, en la provincia no, en toda Canarias, 7 y 8. ¿A cuántos han visto ustedes subido en la tarima hablando de los problemas de Canarias? ¿A cuántos? Solo a una, Ani. Y eso tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Es decir, que Coalición Canaria en los últimos años no ha hecho bien las cosas. Sí, hemos reconocido y hemos pedido disculpas y hemos hecho un cambio de personas y venimos otras personas con otro talante, con otra edad, con otro estilo, y ahora lo que pedimos es que solo los que confiaron en mayo en nosotros vuelvan a confiar. Yo, la última entrevista que vi de Aniramas en Televisión Española, en La Noche en 24 horas, me pareció magnífica, porque además hablaba de los problemas de Estado. Le preguntaban cuando el follón de la imputación del que hoy nos habla, que al final todo quedó en agua de borrajas con lo de las chumberas, lo explicó a la perfección, y es una mujer que habla claro y de una forma llana. Lo que pasa es que sí es verdad que su carácter es muy especial, pero es una excelente oradora, es una mujer grandilocuente en el sentido de... es lo que yo digo, que es capaz de vender un kilo de hielo a un esquimal, ¿no? Porque además todos destacaban la profesionalidad de la diputada en aquel momento. Y claro, ahora estamos en unas elecciones distintas y Aniramas tiene que enfrentarse a un montón de monstruos que han estado mediáticamente un día así y otro también, y otro también, y otro también. Y claro, eso es lo complicado. Y yo me imagino que por eso ese nivel de personas que no tienen claro qué es lo que van a votar. Teníamos recientemente aquí, además al número 2 de esa candidatura, a Carlos Alonso, y yo le decía, pero ¿y usted qué va a hacer? Siendo presidente del Cabildo, ¿va a dejar de ser presidente? Si yo seré presidente del Cabildo en Madrid. Y han apostado ustedes por lo seguro, eso está claro, por Francisco Linares, por Carlos Alonso, por Ana María Oramas, y digamos que son gente que todos los canarios conocemos, que son gente que se la han jugado aquí y que de nuevo han hecho un sacrificio para el proyecto de Coalición Canaria. Si logran ustedes un solo diputado, ¿será un fracaso para Coalición Canaria? Bueno, es lo que tenemos ahora. Es lo que tenemos ahora. Nosotros ahora tenemos un diputado que es Aniramas, porque el otro diputado es Pedro Quevedo, que es de Nueva Canarias y que no ha sido nunca nuestro, y tenemos un senador por el Hierro. Ese es el resultado que nosotros tenemos ahora. ¿Nosotros aspiramos a mejorarlo? Por supuesto, nosotros aspiramos a que Carlos Alonso, que sería para Tenerife importantísimo que su presidente del Cabildo estuviese en el Congreso de los Diputados, aparte de por el bagaje, la capacidad de Carlos Alonso y el conocimiento que tiene de la isla. Y para nosotros tener un senador por Tenerife sería importantísimo, que sería Paco Linares, ¿no? Me decía Aniramas el otro día en la radio, si se repitieran los resultados de estas pasadas elecciones, tendríamos 3 diputados y no sé si un senador o 2 senadores. Un senador. Un senador. 3 diputados y un senador. Sería Paco Linares seguramente senador y tendríamos 3 diputados. ¿De cuántos votos estamos hablando? Pues estamos hablando de 104.000 votos. Un número importante, sí, para conseguir en esta 104.000 en Tenerife. Si sumamos lo de la provincia nos metemos en torno a los 140.000, que sí sería el de la provincia. ¿Con eso tendrían ustedes 3 diputados? Sí. Con 140.000 votos. Yo solo que la gente, pues a la hora, yo entiendo que haya gente que le guste más Rajoy, que haya gente que le guste más Albert Rivera, que haya gente que le guste, bueno, no entiendo que le guste a alguien Pablo Iglesias, pero bueno, porque no va dentro de mi forma de ser, en mi ideología, pero bueno, que le guste Pablo Iglesias y a otros que le guste Pedro Sánchez. Pero al final ahora se trata de votar por Canarias. En estas elecciones, con el contexto de inestabilidad e incertidumbre política, hay que votar por Canarias. Y la única opción que puede representar eso es Coalición Canaria. Y eso es lo que le tenemos que pedir a los ciudadanos, y es lo que les vamos a pedir. Y luego el pueblo soberano, que el pueblo decida, nosotros asumiremos, por supuesto faltaría más lo que el pueblo decida, y haremos la autocrítica que tengamos que hacer, que de hecho estamos haciendo, y bueno, y tu compañera y tu amiga lo decía, ¿no? Los cambios que se están notando en la propia relación del Gobierno de Canarias con el Estado, en las propias formas de abordar los asuntos, y seguiremos trabajando, pero es una oportunidad que creo que no debemos dejar pasar. Estamos llegando al final de esta entrevista.
me imagino que los días, las horas de los días serán pocas, ¿no?, para poder combinar campaña con la gestión diaria del gobierno. Son muchas horas, claro, son horas porque el gobierno no se puede parar y yo no me puedo parar. Yo soy de los que pienso que cada día es un día menos, ¿no? Estamos inmersos en la negociación de los aspectos económicos del REF, estamos muy metidos con los temas del presupuesto que se aprobará el 22-23 de diciembre y bueno, pues al final la agenda es intensa, ¿no? Hoy vengo de Gran Canaria, aterricé, me vine para aquí y la realidad es que estuve con el embajador chino. Hay unas expectativas económicas de colaboración con China fantásticas, porque no solo se quiere meter en África China, sino que quiere utilizar Canarias como base logística para entrar en China y además tenemos el mejor contexto fiscal de toda Europa y la verdad es que ha venido una delegación de empresarios chinos muy potente y bueno, pues ese trabajo hay que hacerlo porque al final esos son puestos de trabajo para nuestra gente y yo no voy a perder ni un segundo de mi tiempo y luego lo compagino con algunos mítines y eventos políticos a los que hay que estar para apoyar a los compañeros. ¿El cierre de campaña dónde lo van a hacer? Pues lo haremos en Taco, en Tenerife, en Taco, en la zona limítrofe entre Santa Cruz y La Laguna. Me decía Carlos Alonso, digo, ¿y cómo va a ser el cierre de campaña? Dice, bueno, pues el día, creo que me dijo que el sábado que estrenaban Star Wars, que había comprado ya las entradas, que se iba con los niños. ¿Qué va a hacer usted ese fin de semana? Bueno, el sábado voy a ir a Deja, una carrera solidaria que hay pues, la protección de las carreteras para evitar los accidentes y aquellas personas que además fallecen o quedan en sillas de ruedas o con secuelas. Hay dos carreras, una de 5 y otra de 10 kilómetros. Yo, como llegaré fundido, correré la de 5 kilómetros y después por la tarde me vendré pues para casa, comeré con mi mujer y las dos niñas, almorzaré y luego por la tarde me iré pues a la sede a preparar todo. Como no soy candidato, pues Carlos lleva una fundida enorme porque lo ha compaginado con el Cabildo, pero pues yo estaré con los interventores apoderados, viendo las carpetitas, preparando las distintas mesas electorales, preparando incluso la sede de campaña, pues esa noche electoral, la pantalla, para hacer el seguimiento de los datos y demás. O sea que con lo cual estaré con labores cotidianas de organización. Nosotros intentaremos dar toda la información este próximo domingo, estaremos con todas las sedes. Fernando Clavijo, le dejo con los telespectadores porque ya estamos en campaña electoral. Oficialmente puede usted pedir el voto para Coalición Canaria. Hombre, yo primero quiero agradecerle a Mi Tierra Televisión que siempre está ahí, ¿no? Que al final unos se van a La Sexta, otros se van a Telecinco, a 4... nosotros los nacionalistas de Canarias estamos con nuestra producción audiovisual, con nuestra tele además del norte, que es Mi Tierra Televisión, con lo cual esta oportunidad quiero agradecérsela a su propietario y director y a todo el equipo. En segundo lugar, lo que hemos estado diciendo en esta entrevista, ¿no? No va a haber mayorías absolutas. Canarias tiene una oportunidad, como ya tuvo históricamente, de ser decisiva, de poder traer los recursos, el dinero y que el hecho diferencial canario se entienda en Madrid, y eso solo puede ser bueno para Canarias, puede ser bueno para aquellas familias que están esperando encontrar un empleo, para aquellas familias que tienen que mantener con sus pensiones pequeñas y las no contributivas pues a sus nietos, a sus hijos, como bien decía Dani hace un momento. Pues lo que queremos es traer los recursos para darle una oportunidad a esa gente y mejorar el estado de bienestar y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por eso creo que no hay que elegir entre 4. Está Canarias, están Andalucía, Galicia, Madrid o Cataluña o Canarias. Y yo lo que le pido a todos los que nos oyen y nos ven en el día de hoy, que voten por Canarias, que voten por Coalición Canaria. Fernando Clavijo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le espero próximamente y el domingo volveremos a hablar a ver cómo queda la decisión de todos los canarios. Muchas gracias, un abrazo. Nos vamos, ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final. Próximamente, más invitados, más protagonistas aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.